La hermanita Linda me estaba recordando que nuevamente que desde el domingo pasado, este domingo, cambiamos el formato de pasar adelante a dar nuestros diezmos y ofrendas, de pasar por entre las bancas, así que nada más que queríamos darle este anuncio. Vamos a ir a Mateo 5, vamos a estar enfocados en el verso 9 en esta mañana. Estamos en el séptimo mensaje, Bienaventuranzas, y hemos estado estudiando desde que comenzamos las características que deben de tener los hijos de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esas características manifestarlas al mundo como evidencia de quién realmente está gobernando en nuestro corazón. El tema que vamos a ver en el día de hoy es por igual tan importante como los 6 versículos que hemos estado viendo desde el principio. Hay una secuencia en la cual el Señor nos está llevando en cada uno de estos puntos, porque en el día de hoy vamos a ver la importancia que debe de existir en cuanto al tema de la paz, el tema de la paz entre seres humanos. Y es tan importante porque vamos a notar que al no tener paz con Dios, no va a haber paz entre los seres humanos por igual. Al no haber paz con Dios es imposible, para mí, es imposible que se pueda lograr tener completa paz con nuestro prójimo. Y la razón por la cual digo completa paz, puede haber acuerdo, puede haber unión entre personas, puede existir eso de que amo a esta persona, por toda una vida hacemos promesas nosotros, pero de que exista completa paz entre 2 personas o más es prácticamente imposible. Y usted entonces dirá, bueno, entonces, ¿qué es lo que... ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios, los creyentes, no es cierto? Porque si usted me está diciendo, es decir, por mí, que yo les esté compartiendo a ustedes que es imposible tener completa paz, entonces, ¿cuál va a ser nuestra aspiración? Pero en este día yo quiero decirles de que sí puede haber siempre y cuando exista un total sometimiento de nosotros día a día ante lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Podemos ver la no existencia de la paz. Desde el mismo Génesis encontramos a Adán entrando en discordia con Eva. Podemos darnos cuenta por las palabras tan ásperas que pronuncia Adán cuando le dice: la mujer que tú me diste, ella es la culpable, si no fuera por ella yo no estaría pecando. Y entonces existe un conflicto entre estos dos, donde había armonía, pero con la llegada del pecado podemos ver que eso se rompe, esa comunión, se rompe esa... podemos encontrarlo en Caín, con su hermano. Vemos nosotros que hay celos entre 2 hermanos. Encontramos nosotros entonces por igual que molesto con Abel hasta tal punto lo mata, su propia sangre. El factor más obvio de la historia y la experiencia humana es que la paz no es lo que nos caracteriza. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en todas partes del mundo, este factor es tan obvio, no importa de qué cultura seamos, de qué nacionalidad seamos, en todos los países está siendo afectado por esto. Y el asunto es que hay por lo menos 2 razones por las cuales yo creo que esto es evidente. Número 1, la oposición de Satanás. Satanás va a hacer todo lo posible para llevarnos a estar en discordia los unos con los otros. Y lo segundo es por la desobediencia del hombre.
Nos caracteriza lo que es estar yendo en contra de lo que Dios está diciendo. Lo vemos Satanás en pecado con los ángeles, que resisten a Dios y su voluntad. Satanás quiso quitar a Dios de su lugar para tomar entonces Él el lugar de Él. Vemos que los ángeles por igual, vemos lo que es los hombres han establecido entonces, basado en todo esto, después de la caída, la no existencia de paz aquí sobre la tierra. Interesante notar, yo estaba mirando la historia mientras estaba estudiando este tema, la historia de las Naciones Unidas. Yo no sé si ustedes sabían, pero el lema de las Naciones Unidas es traer paz en el mundo entero. Y lo menos que estamos viendo es que este organismo pueda traer paz. No lo ha podido hacer durante 50 años y no lo va a poder hacer por 1.000.000 de años de ahora. Y el asunto tiene que ver entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la solución? Y entonces vemos aquí el Señor Jesús, vuelvo a repetir, va en una secuencia que nos lleva en el pensamiento a mirar la historia de la redención, que está basada precisamente en traer a la tierra paz. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos por celebrar Navidad y dice el ángel, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Encontramos entonces que en el deseo de nuestro Dios está en traer paz en esta tierra donde no la hay. Pensemos en esto, que se puede lograr políticamente la paz en el mundo, se puede lograr en lo que respecta socialmente, se puede lograr en lo que respecta en las distintas religiones, entre las naciones, entre las comunidades o las ciudades, una con la otra. Y vamos a ver que el ser humano ha hecho un esfuerzo tremendo de querer buscar paz. Se han hecho contratos entre naciones donde no va a haber guerra. Sin embargo, cuando hay algo que exaspera a uno de los gobernantes, se olvidan de todo eso. Ahora, encontramos de que en el mundo no vamos a poder encontrar paz por lo siguiente. Porque lo dice allí en Isaías, en el capítulo 48 y versículo número 22, donde dice que no hay paz para el inicuo, no hay ni va a existir paz para el hombre pecador. Y por lo tanto, en el día de hoy, lo que vamos a ver nosotros, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuán importante es que nosotros podamos entender la necesidad tan grande de personas que estén tomando este versículo al corazón en nuestra vida, nosotros estar obedeciendo a lo que dice este versículo. Habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes?, que el problema del pecado altera nuestro corazón, el problema del pecado altera nuestra mente, nuestra manera que pensamos. Habíamos visto que el corazón y la mente no está hablando del órgano humano, está hablando más bien en lo que respecta, cuando uno dice el corazón de esta iglesia o el corazón de esta familia, estamos hablando de lo que es el centro, lo que domina, lo que está directamente tomando control. Estamos hablando de lo que es el corazón. Y dice allí Jeremías, perverso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Afecta a nuestra mente. Y entonces, hay algo que estaba mirando por igual con respecto a este tema, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que observar un punto, en lo cual yo quiero hacerles una pregunta antes que entremos en el tema. ¿Qué es o cuál es el significado de la paz? ¿Qué es o cuál es el significado de la paz? Pues lo primero que va a venir a nuestra mente, estoy seguro, para muchos, es la ausencia de guerras o es la ausencia de conflictos o de problemas. Entonces podemos tener paz, ¿no es cierto? Pero te voy a decir algo, vamos a ver en este día de que no es la ausencia de los problemas, sino que es la presencia de Dios
en el problema y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa. Si estamos pensando de que el significado de la paz es, bueno, no quiero tener conflictos, es la ausencia de guerras, pero tenemos que mirar lo siguiente, en lo que dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendremos ¿qué? Tendremos aflicción. En ningún lado, diciendo a través de su Hijo, que va a haber paz aquí en la tierra, a no ser que sea Dios el que gobierne en nuestro corazón y gobierne en nuestra mente. Por lo tanto, no es la ausencia del problema donde vamos a tener paz, sino que es la presencia de Dios cuando estamos en problema, cuando estamos en conflicto. Así que tener paz para algunos, te voy a decir algo, tener paz para algunos es dejarse de hablar por días. Mientras no nos hablamos y no confrontamos el conflicto, entonces yo tengo paz. Y entonces, ¿qué hacemos? Pensamos que si no le hablo a esta persona, sobre todo parejas, ustedes han visto que una de las medicinas que nosotros tenemos, ¿qué es? No hablamos. Hola, ¿cómo te va? Y es como que estuviéramos hablando con una pared. Entonces dicen, bueno, no me hables, así yo tengo paz. Entonces no tratemos los problemas. Entonces, porque no quieren gritarse, no quieren discutir el uno con el otro, pues la solución es dejar de hablarse, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro! O puede ser de que hay pecado, por ejemplo, en una familia y por no confrontar y no tener problemas el uno con el otro, entonces dejamos de pasar las cosas por alto. Que se siga equivocando, ignoramos y entonces dentro nuestro estamos exasperados. No queremos hablarlo porque si hablamos se va a enojar y entonces a mí no me gusta. He escuchado personas que dicen, a mí no quiero discutir y entonces pasan por alto todo lo malo. Pero Dios no está hablando de esto en absoluto. Así que vamos a ver lo que dice aquí el verso número 9. Vamos a leerlos todos juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, pacificadores. Para poder ser un pacificador tenemos que notar una cosa, y es lo siguiente. Para traer paz sobre este mundo, nos está diciendo la palabra de Dios, es que Dios tomó acción. Dios tomó acción. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos capítulo 5, vayamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 1 y el versículo número 8. Romanos 5, verso 1 y el verso 8. Y después vamos a ir al 10. Pero versículo número 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No es cierto? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo número 8. Vean lo que dice allí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 10, vean lo que dice allí, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por lo tanto, encontramos aquí, para poder tener paz el uno con el otro, ¿se acuerdan ustedes? Estas bienaventuranzas están enfocadas sobre el Hijo de Dios, están enfocadas sobre el creyente. Está hablando de aquellos que han reconocido que son pobres en espíritu. Está hablando de aquellos que lloran por su condición de que como hemos estado o estamos haciendo cosas que traen dolor al corazón de nuestro Dios, lloramos por nuestra situación. Estamos viendo por aquellos que tienen misericordia, estamos viendo por aquellos que son mansos, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre y sed de Dios. Y entonces, fíjense ustedes que Dios está diciendo aquí a través de su Hijo, los